Simplemente lo mejor. En internet hay muchas, pero como escucha radio, ninguna. ¿Buscas el turismo? ¿Ahí me escuchas? Ahí está, perfecto. Perdón. Bueno, regresamos otra vez y el tema de hoy, nada más y nada menos que la justicia con perspectiva de género, y para ello nos acompaña la maestra Fabiola Elenca Tapia Mendoza. Y bueno, pues maestra, muchas gracias por estar aquí en México en tu vida. Muchísimas gracias por invitarme, Angélica. Es la segunda ocasión que ando por acá, nada más que, bueno, ahora con un tema que, si bien es cierto, es vinculado un poco con el aspecto penitenciario, que fue lo que nos convocó en la primera ocasión, y sobre todo en la primera ocasión quisiera hacer este recuerdo muy grato, en el cual pues estuvimos para dar difusión a un evento en el cual también ustedes participaron, y eso fue maravilloso. Y era precisamente para honrar la memoria de Nelson Mandela a propósito de su día, que fue el 18, perdón, de julio, y sobre todo hablar sobre también las reglas Nelson Mandela. El día de hoy, pues en el tema justo que nos trae a colación y que nos invita es a propósito de la conmemoración que tuvimos el día de ayer, ¿no? El Día Internacional de la Mujer. Y bueno, muchos saben a propósito por qué se dio, pero sobre todo mucho de lo que se ha estado hablando en medios, y yo creo que es algo muy importante de destacar, es la deuda pendiente que hay con las mujeres, ¿no? No solamente las mujeres que marcharon ayer, sino sobre todo también por las mujeres que ya no tienen voz, las mujeres que están desaparecidas, las mujeres sobre las cuales se hace una denuncia formalmente en un ministerio público para una búsqueda, y frente a las cuales todavía nos estamos encontrando muchas situaciones que tendríamos que ya tener superadas. Vamos a tener un poco de contexto, sobre todo en virtud de que pues tienes un amplio auditorio de radioescuchas, y por supuesto que un tema, sobre todo hablar de justicia, ¿no? Uno siempre relaciona asociado con conceptos muy normativos o muy complejos, y yo creo que para que la justicia realmente sea asequible, para que sea accesible, para que sea para todos, tienen todos que entenderla. Y es un poco también algo que me encantó de tu invitación, de poderles brindar estos datos o estos detalles, sobre todo para las que están luchando por encontrar esa justicia, y también para hacer un poco de conciencia, porque vamos a hablar también de aquellas mujeres que se encuentran privadas de la libertad. Y estas mujeres que en cierta forma pues necesitan también sensibilización por parte de la sociedad, para que se entienda que el estar privada de la libertad también es estar privada de muchas otras cosas en cuanto a derechos, no solamente la libertad, sino que hay un trato completamente diferenciado entre hombres y mujeres, hay situaciones muy distintas como las sufren las mujeres a cómo las viven los hombres, y es un poco también reconocer que esa parte de la justicia que exigimos todas las mujeres, tanto el día de ayer como cada uno de los días que tiene un año, pues también involucra a aquellas que se encuentran privadas de su libertad. Pues bueno, un poquito de contexto, pero me gustaría más, pues justamente que tú, que conoces a tu auditorio y que sobre todo que has abordado algunas cosas, inquietudes que tienen algunas de las mujeres, pues bueno, venga, aquí estamos
espero tratar de resolverlas. Perfecto. Antes que nada, déjame presentarte, maestra Elenka. Bueno, la maestra Gracias. Fabiola Elenka Tapia Mendoza es licenciada en Relaciones Internacionales y en Derecho por la Universidad del Valle de México y en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y doctorado en Política Criminal por el Centro Universitario. Cuenta con diplomados en Ciencia Forense, Penal, Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Aplicación Judicial del Bloque Constitucional de Derechos Humanos, entre otros. En el ámbito académico, es catedrática en diversas universidades e institutos de formación profesional del país. Asimismo, tiene diversas publicaciones particularmente sobre temas de derechos humanos, educación por competencias y sistema penitenciario, destacando hacia la privatización penitenciaria, modelo de prisión, modelo de atención y tratamiento para la farmacodependencia de personas en reclusión penitenciaria, entre otros. Actualmente trabaja para la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la tercera Visitaduría General como visitadora adjunta del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, visitaduría, donde también fungió como subdirectora de pronunciamientos y estudios penitenciarios. Y bueno, pues qué mejor que empezar a hablar justamente, ¿no? De todo esto de las mujeres. Y bueno, dado el marco que tenemos, que fue el Día Internacional de la Mujer, lo cual mi reconocimiento a todas las mujeres, ¿no? Vivas y que desafortunadamente perdieron la vida, así como también las mujeres que están en una situación de reclusión por la razón que sea, mi admiración, mi respeto y mi cariño. Creo que en este día, más que nada, es un reconocimiento a todas las mujeres desde donde se estén manifestando, más allá de una felicitación, porque creo que eso es algo controversial. No estamos celebrando un Día Internacional de la Mujer, sino estamos celebrando un reconocimiento hacia todas ellas. Y bueno, pues entremos en materia sobre este tema tan interesante y pues a la vez tan controvertido, doctora, porque ya no eres maestra, ya eres toda una doctora, ¿no? De la justicia con perspectivas de género. ¿Qué pasa con esta parte de la justicia, no? Vamos dándole matiz al nombre que le pusimos al programa de hoy. Muy bien, pues justamente es esto, ¿no? Cuando escuchamos en las manifestaciones, gritan esto, justicia, justicia, justicia de manera reiterada. ¿Y por qué lo exigen? ¿Por qué lo exigimos? Porque finalmente no dejamos de ser mujeres y tampoco en determinado momento hemos sufrido también situaciones de discriminación, situaciones en donde hay una desventaja por el simple hecho de tener un género distinto al predominante, que es el patriarcal, ¿no? No podemos dejar de lado que estamos en una realidad en donde cada vez se perciben más estas violencias y la justicia nos queda con mucha deuda. Entonces, ¿por qué exigimos esto? Justamente porque cuando llega una persona, vamos a hacer como una línea del tiempo en la perspectiva del sistema de justicia penal, ¿no? ¿Cómo comienza el sistema en sí? ¿Cómo se logra dar noticia de un delito, ¿no? Pues se presenta una denuncia, incluso hay una queja, hay una querella, no una queja, hay una querella, una denuncia, y bueno, el Ministerio Público junto con toda la policía, los peritos y demás tienen que hacer una investigación pertinente. Pero ¿qué sucede cuando por el simple hecho de ser mujer o por la edad de la presunta víctima, porque además es un criterio en donde se denominan todavía presuntas víctimas, en un afán también de dar un equilibrio procesal, ¿no? En esta visión de, bueno, si hay un presunto delincuente, debe haber una presunción también de la víctima. No se asume de manera directa que la víctima es completamente una figura como tal. Y aun cuando, y pongo el énfasis, aun cuando la propia Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales, los instrumentos internacionales deben dar credibilidad a la víctima porque, bueno, se necesita un valor adicional para presentar una denuncia, ¿no?
Pero pongo este contexto porque hemos tenido sentencias muy en particular, la denominada de campo algodonero contra México, y esta sentencia es de la Corte Interamericana. Y justamente aquí esta sentencia resultó derivada de una omisión que el propio Estado hizo de investigar. Entonces, si nos damos cuenta respecto de esta sentencia que nos dice la Corte Interamericana, nos da una sentencia en contra del Estado mexicano diciéndonos, oye, no puedes evitar investigar, sobre todo cuando es un tema de desaparecidas, cuando algunas de las madres que habían denunciado era sobre hijas menores de edad, y el prejuicio y el estereotipo que se dio en torno al Ministerio Público frente a esta omisión de investigación fue porque la chica pues era joven, podía estar en edad de tener un noviazgo, y el Ministerio Público asumió que no estaba desaparecida, simplemente pues podía haberse ido con el novio y que bueno, no se preocupara la mamá. Cuando en realidad en Ciudad Juárez, que es derivado de esta reiterada situación de feminicidios que se vivió allá, pues era una evidente alerta que posteriormente se empezaron a dar estos contextos de alertas de género, era una evidente alerta en donde si había reiteradas denuncias de desapariciones de mujeres, pues entonces eso debió prender los focos a los encargados de la Procuración de Justicia para de inmediato hacer una investigación. Y no, optaron por no hacerla, y justo nosotros sabemos el triste desenlace que tuvo, ¿no? Muchas mujeres perdieron la vida, pero infortunadamente no solo en Ciudad Juárez, sino en Guerrero, en el Estado de México, en muchas partes de nuestro país sigue pasando. Y esta sentencia ya fue de hace varios años. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros no hemos asumido esa responsabilidad como Estado mexicano de todas las pautas que la propia Corte Interamericana da de una violación de derechos humanos, pues hagamos todo lo posible para evitar esto, ¿no? Hay protocolos para hacer investigación con perspectiva de género derivado de esto y de muchas otras sentencias que se derivaron o que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió en contra del Estado mexicano, pero algo muy importante que es lo que tenemos que asumir es para todos los que nos están escuchando, hubo una reforma en 2011. Esta reforma en materia de derechos humanos visibilizó que no solamente la norma, la constitución y todo lo que se derivaba en un plano interno era obligatorio para los operadores, sino también todo aquello que en el plano internacional se gestara como instrumentos internacionales que tuvieran que ver con protección de derechos. Entonces, se amplía el espectro de protección en materia de derechos humanos, tratando también de hacer un control de convencionalidad. ¿Qué es este control de convencionalidad? Exacto. Al cual se nos obliga a todos aquellos servidores públicos, pero primordialmente a los jueces, a los ministerios públicos, a todos aquellos que tienen que ver con el sistema de justicia. Y este control de convencionalidad tiene que ver con atender lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos. La Convención Americana da pautas de derechos específicos que tenemos que garantizar, pero además nuestra Suprema Corte quiso ir más allá haciendo una interpretación de esta visión o de este concepto de control de convencionalidad. Y planteó que no solamente aquellas sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dirigiera al Estado mexicano, sino también aquellas que emitiera de manera general. Es decir, algunas sentencias que emitiera en contra del Estado chileno, por ejemplo, obviamente no eran sentencias que son dirigidas a México, pero hay algunos criterios que nosotros reconocemos como estándares, y estos estándares que van generando modificaciones en garantizar o ampliar mayores o dar mayor protección a los derechos, y esto es lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo: tienen que ser obligados, tienen que ser reconocidos como aquellos conceptos que son obligados por parte de los operadores a
aplicar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Bueno, tenemos obligadamente todos los mexicanos que atender lo que dice la Constitución, lo que dicen las leyes, lo que dice por ejemplo, los reglamentos, los estatutos, todo esto, ¿no? Que dependiendo en el área que nos aplique. Pero particularmente los jueces, los ministerios públicos, las policías y todas las autoridades en el ámbito de su competencia, es decir, todas las personas que trabajen para el Estado, ya después, igual Claro. si gustas, haremos un programa que tenga que ver con derechos humanos y empresa, porque también es un tema muy interesante. Pero ahorita nos limitaremos al aspecto particular de las autoridades y justamente ese brazo que tiene el Estado para garantizar derechos humanos. Pero algo Claro. muy importante y sobre todo en este concepto de garantizar, quisiera hacer mención de lo que viene en nuestro artículo primero constitucional. En Exacto, sí. estas obligaciones que nos dice el artículo a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, estas obligaciones generales que tenemos son no solamente garantizar, sino promover derechos humanos. ¿Y cómo lo promovemos? Bueno, a través de dar a conocer a toda la ciudadanía los derechos que tienen, cómo hacerlos exigibles, todos estos elementos que puedan empoderar a la ciudadanía y particularmente a propósito del día que estamos conmemorando a mujeres, ¿no? Es decir, si tú como mujer sabes que puedes hacer exigible un protocolo con perspectiva de género, que te tienen que atender, que cuando tú haces una denuncia por tu hija desaparecida, independientemente si es mayor o menor de edad, y sobre todo si es menor de edad, tienen otros criterios, tienen que atenderte y hacer la investigación de manera inmediata, ¿sí? Entonces, todo esto es promover derechos humanos, dar a conocer a la Claro. ciudadanía cuáles son sus derechos. Y en otro aspecto es muy importante bueno, obviamente respetar derechos humanos. Esa es otra de las obligaciones que tiene la ciudadanía que exigirle al Estado. Y es algo muy curioso porque el Estado en esta obligación es un no hacer. ¿Y qué quiere decir con esto? Pues uno diría, pues, ¿cómo el Estado vamos a paralizarlo? No, más bien, él no debe lastimarte, no debe impedirte el ejercicio de derechos, no debe vulnerarte, no debe todo esto. El no hacer es respetar. La obligación de Claro. respetar va enfocada a eso. Vamos a procurar que cualquier persona, si quiere expresarse libremente, lo haga. No le vamos a censurar, no le vamos a bloquear. Si quiere transitar libremente, obviamente con los criterios específicos. Si yo quiero transitar por la casa de Angélica, pues obviamente no voy a poder, ¿verdad? Si no, salvo Exacto. que me dé entrada, ¿no? O sea, todas estas Claro. cuestiones en el contexto específico. Proteger. Proteger es otra de las obligaciones. Sí, adelante. Oye, esta parte de proteger que tú hablas y justamente de que la autoridad no violente, ¿no? A la mujer, pues realmente Respetar, ajá, respetar realmente como que no se lleva mucho a cabo así porque es. realmente es lo que me están comentando. Hay veces que tienen miedo, bueno, ahorita ya no tanto, pero sí se tiene el miedo a denunciar porque justamente la autoridad resulta ser más agresora, ¿no? Más violenta más a la víctima en este caso que ayudarle, ¿no? O sea, y como tú bien lo dices, pues a veces, lejos de tomar una declaratoria, te Ujú. dicen, y seguramente lo conoce y seguramente, no sé, cualquier circunstancia para no tomar la declaratoria o para que la víctima se sienta más violentada de lo que debería de estar violentada. Así es, ese tema que tocas es muy interesante, sobre todo desde la perspectiva del concepto, ¿no? Revictimizarlas. Y eso es muy, muy complejo porque precisamente desmotiva a las víctimas a que, por una parte, le crean, ¿no? Hemos visto en medios, sin entrar en controversia, hemos visto en medios cómo las víctimas años después o incluso dicen lo que les sucedió, sobre todo en temas de abuso sexual y demás, respecto de figuras públicas y se le da mayor credibilidad a la figura pública que es señalada que a la propia víctima, ¿no? Y además se cuestiona a la víctima si ella fue la que se ofreció o cómo iba vestida
o que probablemente está buscando fama, muchos otros aspectos cuando efectivamente es lo que yo te comentaba, ¿no? O sea, no le damos una credibilidad a la víctima porque asumimos que es una presunta víctima y todavía le damos el beneficio de la presunción de víctima cuando en realidad muchos de los operadores ni siquiera la reconocen como víctima, ¿no? Ni en ese Claro. afán de presunción. Y otro aspecto que me gustaría mencionar a propósito de lo que comentas y que ha habido un boom, infortunadamente derivado también de la situación de confinamiento que se dio tras la pandemia, fue la violencia familiar. Intrafamiliar. Entonces, muchas veces las víctimas van y hacen una denuncia y lastimosamente reciben bueno, pues es que usted va después a darle su perdón. Tuve oportunidad en algún momento de capacitar a ministerios públicos que me decían, es que, o sea, ¿cómo es posible que nosotros tengamos que estar levantando una denuncia y luego va y pide, se desestima la denuncia o ya no la ratifica o le ofrece el perdón y ya, o sea, hasta ahí quedó y luego vuelve a mandar? Le dije, a ver, tu obligación, tal cual, no es cuestionar cuáles fueron los motivos para que la víctima perdonara, no ratificara, cualquier otra cosa. Tu obligación Claro. es dar continuidad a la investigación porque esa es otra de las obligaciones que se tienen, ¿no? Pero antes de adelantarnos, vamos con las últimas dos obligaciones generales. La Ajá. de proteger, la de proteger es frente a terceros. El Estado está obligado, por ejemplo, si alguien garantiza un derecho de manera directa, el tema, por ejemplo, de alimentación, el tema de las carreteras, alguien más, una empresa, un tercero es el que está garantizando de manera directa este derecho. Entonces, el Estado nada más debe proteger. ¿Qué quiere decir? Que si ese tercero viola derechos, el Estado debe, ahora sí, garantizar, pero a través de esta obligación de proteger. Te voy a proteger dando espacio a que existan lugares en donde hacer la denuncia, por ejemplo, Claro. o tribunales o lugares de mediación. O sea, es una forma también de proteger frente a situaciones de terceros. Y la última, que es lo que comentábamos, que también fue la primera, es la de garantizar, ¿no? Justamente el tema de justicia es una forma en la que el Estado garantiza que se pueda dar un debido proceso, que se pueda acceder a la justicia, que las personas puedan encontrar a sus desaparecidos o por lo menos también saber que va a haber una justicia respecto a lo que vivieron específicamente en cuanto a la violación, ya sea de sus derechos por parte de una autoridad o bien si fue un delito que haya una justicia, hay una reparación y esta reparación se pueda dar de manera integral, etcétera, ¿no? Pero hay otra parte que Claro. se denominan también obligaciones secundarias. Estas Ya. obligaciones no son las generales, que es la de promover, proteger, respetar y garantizar, sino secundarias. Y en estas secundarias encontramos la de prevenir. Entonces, si nosotros, por ejemplo, como servidores públicos, y es un poco lo que planteaba de la sentencia de Campo Algodonero, si sabemos que hay muchas denuncias de mujeres desaparecidas, si hemos visto que han aparecido muertas en determinados lugares, estos campos algodoneros, justamente por eso es que se denomina así la sentencia, y que hay muchas mujeres que trabajan en la maquila y simplemente desaparecen, ¿no? ¿Qué pasa? Como servidores públicos estamos obligados a prevenir. Si Ujú. sabemos esto, tenemos la noticia, si sabemos que esto está pasando, estamos obligados a prevenir, que no suceda o que bien se pueda detener a las personas en flagrancia porque estamos sabiendo que están los lugares, es decir, que haya un poco más de inteligencia policial, que hayan otras estrategias, todo eso implica prevenir. Por parte del Estado sabemos que sucede algo, sabemos, por ejemplo, que van a haber pintas en la Ciudad de México derivado de una manifestación y que se hizo, se previno para que no se pintaran monumentos. No es el mejor ejemplo, lamentablemente, pero se previno, ya se anticipó. Si, imagínense qué sería de nuestro país que sabiendo que hay zonas en donde las mujeres son levantadas, son violentadas,
incluso han sido asesinadas, también hicieran la misma acción La misma por cosa, parte claro, del Estado, pero para evitar que esto no sufran monumentos, sino mujeres, personas. claro. Eso sí sería mucho más interesante. No quiero generar mucho escándalo al respecto, pero es un ejemplo de prevenir, ¿no? Claro. Otra, investigar. Investigar de manera adecuada, porque finalmente si nos confrontamos o nos enfrentamos nuevamente cada vez que hacemos una denuncia a que nos digan, no, ¿sabe qué? Tiene que esperar 72 horas hasta que se pueda realmente hacer la búsqueda de la persona que usted está denunciando desaparecida. Tenemos un índice muy alto de mujeres y hombres desaparecidos en este país. Sí. Entonces, ya no podemos considerar que cuando una persona denuncia una desaparición, podemos esperar hasta que pasen 72 horas. Ya es un tema no solo de política criminal, sino de política pública y de emergencia social que se tiene que asumir como tal y hacer las investigaciones inmediatas. Si aparece la persona, Claro. pues qué bueno, y que ya se nos dé parte a la Procuración de Justicia de, saben que ella apareció, pero no queda en la persona justamente el que pasen 72 horas, ¿no? Porque además esto es violatorio. Cuando un criterio enfocado en particular al tema de hoy, de perspectiva de género, cuando tú estás viendo un país en el cual hay tanto feminicidio, hay tantas mujeres, hay tanta violencia, no puedes exigirle eso a las mujeres, eso a las madres que van a denunciar. Y sobre todo si se están hablando de menores de edad, ¿no? Claro. Imagínense, uno denuncia el robo de un auto y de manera inmediata lo empiezan a buscar, y uno denuncia la desaparición de una persona y te piden todavía con la 72 angustia horas. 72 horas. Eso no está bien. Eso además es violatorio de justo la obligación que tiene el Ministerio Público de aplicar también el control de convencionalidad, de este que hablábamos justamente. Maestra, perdón, doctora Elenka, esta parte de que la autoridad no actúe con el debido tiempo y todo esto, me preguntan si hay alguna instancia en la cual puedan hacer uso, ¿no? Que no sé si en este caso cabe derechos humanos o no, para poder exigirle a la autoridad que responda a un criterio que es más por uso y costumbre que más que por una normatividad que debería de estar implícita dentro del ejercicio de la autoridad. No lo sé. Mira, sí hay varias instancias. Hay cuestiones, bueno, hay una exigencia, ¿no? También convencional, que es la debida diligencia, es decir, que el Estado deba hacer la debida diligencia, hacer todo lo posible para que se resuelvan determinadas situaciones. Específicamente, vamos a poner el ejemplo de desaparecidos, ¿no? Hay una comisión de desaparecidos, tanto nacional como en cada uno de los estados. Hay también visitadurías específicas que tienen, o sobre todo áreas de supervisión a las procuradurías. Y pues también si es un tema estatal, hay comisiones estatales para hacer la queja pertinente respecto de no actuación. Hay algo muy importante, y bueno, si es un tema nacional con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Algo muy importante que sí es pertinente mencionar es aspectos que tengan que ver con el tema electoral o que tengan que ver con lo jurisdiccional, el sistema no jurisdiccional. ¿A qué me refiero con sistema no jurisdiccional? Es justamente el aspecto de comisiones nacionales o comisiones estatales de derechos humanos. Esas son las que conforman el sistema no jurisdiccional de derechos humanos, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, sí hay instancias sobre las cuales emitir su queja, pero como todo, infortunadamente, todo tiene un proceso. Entonces, se da una queja y muchas veces lo que nos ha llegado a pasar en la comisión es que meten una queja respecto de una autoridad estatal y nosotros al revisar la queja, pues le decimos a la persona que está emitiendo esta queja que no es competente la Comisión Nacional, sí le orienta hacia dónde dirigirse, con quién dirigirse específicamente y le dice el por qué no es competente. Pues simplemente porque es un organismo nacional y
tiene alcance para ver sobre instituciones nacionales. Ojo, no temas jurisdiccionales, ¿no? Entonces, sí hay una cuestión cuando no hay una debida diligencia, cuando hay una omisión de actuar, primero se debe pues, agotar de manera directa el responsable del área, es decir, si es un ministerio público, hablar con un ministerio público supervisor, los visitadores de las instituciones, hay visitadurías de derechos humanos en las instituciones de procuración de justicia y también en dado caso que no se dé atención a esta situación, pues ya también a la par, digo, no es una u otra, sino también a la par, hacer una o emitir una queja en los institutos, en las comisiones de derechos humanos, ¿no? Entonces, en estas Claro. instituciones que existen para ello. Claro. Ahora, una pregunta. ¿Las mujeres privadas de su libertad también tienen derechos o se congelan sus derechos como, pues, como mujeres por haber cometido un delito? No, claro que todas tienen derechos. Hay algunos derechos que la propia Constitución restringe y esos derechos son prácticamente los derechos políticos y algunos Claro. derechos civiles. ¿Por qué digo algunos derechos civiles? Porque muchas de ellas tienen el derecho de criar a sus hijos en reclusión hasta los 3 años. Antes estaba hasta los 6 años de edad. Pueden estar con ellas los niños o niñas menores de 3 años. A los 3 años salen. Hay tanto las reglas de Bangkok, que es un instrumento internacional de justamente de mujeres privadas de la libertad y medidas no privativas de libertad, que establece aspectos muy importantes y sobre todo muy garantistas de si una mujer tiene, o más bien, vamos a invertir la figura. Si un niño o niña, hija de una mujer privada de la libertad, tiene necesidades de atención y cuidado específicas que solamente la madre puede brindarle, puede solicitarle al juez de ejecución que le permita el que estén más tiempo con ellas, ¿no? Y eso también viene previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Nada más que, pues obviamente aquí se tiene que analizar el caso concreto, ¿no? Sí, no puede generalizarse de a todas se les va a dar la oportunidad de que sus hijos estén con ellas todo el tiempo, ¿no? Sino más bien al caso concreto me tocó ver, por ejemplo, en Oaxaca, en un centro penitenciario de Oaxaca, una mujer privada de la libertad que ambos hijos tenían una discapacidad motriz que difícilmente afuera, incluso ella comentaba que afuera no tenía nadie que le pudiera cuidar de manera adecuada a sus hijos y ella estaba por salir en 2 años, ¿no? E incluso podía acceder a un beneficio en menor tiempo. Entonces, sus hijos tenían 8 y 12 años. El juez les permitió o le permitió particularmente a ella que se quedaran con ella hasta pues el resto de su sentencia, ¿no? Sobre todo que estaba muy próxima o no quedaba tanto tiempo para concluir esta. Entonces, son casos muy, muy específicos en los cuales pues se le garantiza el derecho, hay un interés superior de la niñez, este principio de este interés superior de la niñez se privilegia y se garantiza que el mejor cuidado que puedan tener es con ellas. Y a propósito de la pregunta que también haces es solamente derechos políticos como el de votar, está limitado o más bien no se puede ejercer No se puede y, ejercer. y algunos derechos civiles, ¿no? Muy, muy en casos particulares. ¿Qué pasa? Lo que sucede con las mujeres privadas de la libertad es algo que les priva de derechos sin que en realidad se lleve a cabo o esté Claro. normativamente previsto. ¿Ya qué voy con esto? Nuestro artículo 18 constitucional nos habla sobre que parte de la reinserción social se va a dar a través de el trabajo, la capacitación para el trabajo, la educación, el deporte, la salud. Y uno dice, bueno, está perfecto porque habla de las personas que están privadas de la libertad, entendiendo hombres y mujeres, ¿no? Pero cuando nosotros vamos a un centro penitenciario de mujeres, primero viven en un abandono social.
porque Sí, es total. mucho más el reproche que hay en contra de mujeres que cometen delitos y la familia bien puede hacer filas. Ahora en pandemia, pues ha habido mucha restricción en cuanto a las visitas familiares, pero puede hacer filas por horas para ingresar a ver a el varón que está privado de la libertad y Así, cuando es día de visita ves muy pocas personas que son visitadas, muy pocas mujeres, perdón, que son visitadas por visitado. sus familiares, su pareja, sus hijos. Entonces, incluso la pareja llega a simplemente dejar de ir o divorciarse de ellas cuando son privadas de la libertad. Ujú. Muchas de las parejas, eso sí es importante puntualizar, también están privadas de la libertad. Exacto. Entonces, es como un patrón. No, no quisiera sonar en un sentido de las mujeres delinquen solo por los hombres, no, pero hay un patrón de una estadística muy alta en la cual muchas de las mujeres se han involucrado en el delito vinculadas con sus parejas sentimentales, ¿sí? Por supuesto, no estamos hablando de que las mujeres no tengan la autonomía ni el razonamiento de querer o no delinquir, por supuesto, lo hacen también con la voluntad, o sea, pero esta, Pero esta más por parte del este vínculo involucramiento amoroso, ¿no? Más por este por este vínculo de vínculo relación. amoroso, claro, hay una relación que vincula a las mujeres a llegarse o a estar involucradas dentro del delito con el tema más de vínculos con la pareja, ¿no? Y otra cuestión que vemos a propósito de estos derechos que mencionaba que están previstos en la Constitución es que, por ejemplo, vamos a unos centros penitenciarios que son mixtos y en estos centros Ujú. penitenciarios mixtos ves talleres y ves llenos de hombres que están trabajando, que están haciendo cinturones de piteado, que están haciendo muebles, que están trabajando. Hay algunos en donde hay incluso industria penitenciaria, donde pueden fabricar cosas y les dan dinero, obviamente un sueldo, y ves del lado de las mujeres en donde el, Y el no, número de mujeres es mucho menor, claro. pero proporcionalmente mucho menor, digamos, del lado de los hombres son 200 personas privadas de la libertad y del lado de las mujeres a lo mucho 15. Y aquí no hay más que macramé, Claro. tejido, o sea, cosas que realmente, digo, no digo que no esté bien como para talleres ocupacionales, pero una cosa son talleres ocupacionales y otra cosa es que le puedan servir para la vida. Es decir, desarrollarles Sí. competencias para la vida. Y Sí, eso no lo de estamos hecho, viendo, ¿no? claro, de hecho, cuando yo estuve participando justamente en el sistema penitenciario, era lo que veíamos, ¿no? O sea, y en los diferentes centros penitenciarios se veía perfectamente que los hombres tenían más labores, más apoyo, más esta parte de que son el sustento de una familia, ¿no? Y se les daba más oportunidad de desarrollo que a las mujeres. Entonces, realmente también ahí hay, no sé si llamarlo discriminación, no, Claro. hacia la mujer en cuanto a las actividades que podría realizar una mujer dentro de un sistema penitenciario, ¿no? Dentro Claro, y de además más privado de la allá de libertad. y eso es bien importante lo que mencionas, porque finalmente es cambiar el chip, es no reconocerlas a ellas como las dependientes, también son cabeza de familia, también en Claro, muchos casos han delinquido por ser cabeza de familia. Entonces, exacto. es tener una visión de perspectiva de género, no solo desde la forma en la que inicia el sistema de justicia penal, con la denuncia, con el juzgamiento, que a propósito del juzgamiento, ya la Suprema Corte desde 2016 dijo, hay que juzgar con perspectiva de género, hay que Ujú. darle esa visión de entender por qué delinquió la mujer, es decir, si se da la visión de escuchar a la persona, a cualquier persona, independientemente del género, de entender por qué delinquió, cuáles eran las razones por las cuales delinquió y ¿Qué motivo? saber qué es lo exacto, estas motivaciones y el aspecto específico de, a ver, hablando nuevamente sobre las reglas de Bangkok, las propias reglas de Bangkok dice, a ver, si las personas, las mujeres, son las responsables del cuidado de los hijos, no es que las estés exculpando de una sanción, sino que si ellas van a evitar que los hijos cometan delitos o van a ser las que estén como responsables de su cuidado porque son menores, entendiendo el por qué delinquió,
puedes hacer una modificación y justamente por eso las reglas Bangkok es medidas no privativas de libertad, porque no vas a evitar una sanción. Toda persona que Exacto. comete un delito debe tener una consecuencia jurídica, pero la sanción Ujú. no tiene que ser siempre una privación de la libertad. Y en ese sentido es cambiarles un poco también el chip a los jueces de juzgar con perspectiva de género también es buscar no solamente recurrir a la privación de la libertad. Y bueno, ya entendimos, a lo mejor es responsable fuera y es cabeza de familia. ¿Por qué dentro de una prisión no les das esas herramientas para que fuera puedan ser independientes y no tengan que volver a delinquir o no tengan que recurrir a tratantes de personas, por ejemplo, o cualquier otra situación, ¿no? Entonces, yo veo mucho que les dan carpintería, electricidad, piteado, otras cosas que afuera los hombres pueden utilizar para Exacto. perfectamente trabajar y no necesitar volver a delinquir. A lo mejor no ganarán mucho, pero es un trabajo y es una competencia que desarrollan. Eso es lo que yo les digo a las directoras y directores de los centros penitenciarios. ¿Por qué no les dan ese equilibrio? Le digo, ¿a poco muchas de las mujeres no quisieran aprender electricidad? No quisieran Ujú. saber sobre carpintería, no quisieran, es que no hay espacios, pues genérenlos, ¿no? Claro. O dividan, ya si es un centro penitenciario mixto, dividan los horarios de los talleres y permítanles a ellas también aprender de esto. Afuera les van a servir, pero muchísimo, ¿no? Y eso es Claro, algo que, ajá, y no solamente afuera, sino que también de lo que ganan y de lo que generan van dando en sus casas, ¿no? O van mandando claro, a través de las visitas el dinero para poner el sustento de una familia. O sea, a veces la persona piensa que no trabajan. O sea, eso es algo que a mí me llamó muchísimo así la es, atención, que las personas piensan que, bueno, los que están afuera pensamos, ¿no? Que las personas privadas de su libertad no tienen gastos, no trabajan, pues están ahí, ¿no? Por alguna razón, o juzgamos de alguna forma. Y sin embargo, ujú, es totalmente diferente. Realmente es muy costoso estar privado de su libertad porque hay claro. una serie de situaciones que hay que pagar, ¿no? Al final del día, Y esa económicas es y otra, aparte mandar a su ajá. casa, ¿no? Y esa es otra cuestión. Por ejemplo, nosotros como mujeres, pues tenemos biológicamente la necesidad cada mes de menstruar, ¿no? Quienes tienen oportunidad de tener un Ujú. dispositivo que evite que se presente esta regla mes con mes, bueno, pues es una cosa. Si tienen acceso a toallas ecológicas, bueno, no pasará de nada más lavarlas o de se me olvidó, bueno, es el embudo ecológico también, ¿no? Bueno, Ujú. pero también es costoso, ¿no? ¿Qué sucede con aquellas que hay una iniciativa de exigibilidad de que justo el área de higiene, sobre todo las toallas higiénicas, sean accesibles para todos, que no tengan impuestos mayores y demás, pero también no volteas a ver a los centros penitenciarios que mes con mes también las mujeres que están ahí necesitan. Y muy pocos son los centros que realmente les brindan estas toallas sanitarias, ¿no? Y otra cuestión es realmente reconocer y no menospreciar. Ese es un aspecto que también tiene que ver con una justicia social de equidad. Es tratar de no ver a las mujeres hacia abajo como una visión de inferioridad, sino realmente reconocer que somos mujeres, personas, que somos tan competentes, incluso a veces más en muchos aspectos, y que no necesariamente es una rivalidad de géneros, ¿no? Sino somos un complemento en un espacio que ocupamos todos, incluso Claro. los animales, incluso las plantas, todos ocupamos y que tenemos que garantizarles derechos. Y en ese sentido me gustaría abordar algo muy importante. Eh, Cuando reconocemos que estas necesidades se presentan, cuando las autoridades penitenciarias apuestan por que en los centros penitenciarios de mujeres que hay menor población y que puede tener mayor control y puede haber mayor motivación de trabajar y incluso se ha visto que muchas de las mujeres tienen capacidad de ser mucho más ordenadas, de que se dedican mucho más a las cosas, vemos cambios muy significativos. Y me gustaría poner de ejemplo el estado de Coahuila.
en el centro penitenciario de Saltillo es un centro penitenciario en el que te podría decir, y salvo una persona, es el 99.9 de las mujeres que trabajan. ¿Y por qué digo salvo una persona? Porque ella misma dijo, yo no quiero trabajar. Y lo que hace para ganar dinero, y que a lo mejor gana un poquito más que las demás, uno no lo sabe, es lavarle a las compañeras. Ella se dedica a la lavandería, le lava la ropa a las compañeras, les hace el aseo en sus espacios. Es un centro no muy grande, pero sí todas y cada una de las mujeres trabajan. ¿Y en qué trabajan? Bueno, hasta hace unos años trabajaban en la elaboración de cinturones para Tesla, por ejemplo, en fabricación de chamarras de frío de altos, bueno, más bien de bajas temperaturas, De bajas temperaturas, claro. temperaturas, porque son estas chamarras que son canadienses, y en la elaboración de algo que, bueno, en el norte se le conocen como gorditas, que son diferentes a las que nosotros conocemos como gorditas acá en el centro, pero son con tortilla de harina y un relleno un poco más sencillo que nuestras gorditas, que realmente son muy gorditas. Bueno, entonces, ¿qué obtienen ellas? Un salario digno, un salario que no pasa por un filtro de las autoridades, sino va de manera directa a ellas y no se les entrega íntegro, se les deja un fondo justamente de ahorro y ellas deciden si ese fondo completo se les va a la familia o se queda para en el momento en el que salen. Y de ese mismo dinero se les dice, oye, si quieres comprar toallas íntimas, se te brinda a ti shampoo, tal, tal, pero si quieres un acondicionador o si quieres un tinte, o porque somos Algo vanidosas, diferente. aunque estemos privadas de la libertad, seremos vanidosas y tú las ves que están maquilladitas, pintaditas de su cabello, con sus uñitas, o sea, todo esto es que se debe exaltar. Claro. El estar privado de la libertad y tener una sanción no es estar privado de dignidad. Entonces, en ese aspecto, yo creo que replicar mucho de lo que se logró en este centro penitenciario de Saltillo, y es uno de los que, por ejemplo, en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, es el primer lugar, ¿no? Sino Claro. en primer lugar en un centro femenil. Y no es de gratis ese reconocimiento, es porque verdaderamente están haciendo un trabajo a favor de la reinserción social, están dando herramientas. Y me quiero concentrar un poco en el aspecto, por ejemplo, de las chamarras de bajas temperaturas. Uno diría, bueno, pues están maquilando. No, el enfoque de la maquila es, yo me dedico solo a pegar botones y solo voy a saber aprender a pegar botones. Y no, aquí es, tú pasaste por el recorte del patrón, ahora pasas por el cosido, ahora pasas por el cierre, ahora pasas por Claro, eso. van Entonces, pasando por cada uno de los así es. puntos Pasa de por la cada uno de los elaboración. puntos y ¿qué haces con esa mujer una vez que esté fuera? Sabe hacer una chamarra. Se Claro. puede dedicar a eso perfectamente. Sabe hacer gorditas, sabe tejer, coser estos cinturones, ¿no? A lo mejor no se va a dedicar a eso, pero puede solicitar a lo mejor un trabajo en una armadora en donde diga, pues yo ya tuve la experiencia de haber cosido o elaborado los cinturones de Tesla. Entonces ya Claro. son muchas, es una visión completamente de empoderamiento Diferente. real a las mujeres. Claro. Doctora, en una frase, la justicia con perspectiva de género, ¿qué es? Credibilidad, creernos. Ese es algo muy importante, el creernos. Muchas veces se ha abordado que las mujeres utilizan el poder que tienen para inculpar o responsabilizar a los hombres de que fuimos agredidas cuando ellos en algún momento son inocentes. Y no lo dudo que también pueda haber esto. Pero irnos a los polos extremos, yo creo que eso no es justicia. Primero creernos y después todo lo demás. Claro. Doctora, ¿en dónde la localizamos? Personas que quieran seguir hablando de este interesante tema y algún tipo de asesoría, ¿en dónde podremos localizarla? Muy bien, mi Twitter es Lenka Tapia, o sea, @Lenka Tapia. También me encuentro en el correo electrónico elenca.tapia@gmail.com. Perfecto. Pues Y ahí en la muchísimas comisión. gracias. Claro. Y en la Comisión de Derechos Humanos. ¿Algún comentario final, doctora? No, pues que me gustaría mucho nuevamente estar acá y bueno, a propósito, justamente también hablar sobre el tema de empresas y derechos humanos, ¿no? Porque ese es otro de los temas bien sensibles y sobre los cuales ahora que vemos tantas diferencias y tantas violaciones de derechos humanos en ese sentido,
tenemos que empujar desde la sociedad civil para que todas las empresas tengan programas de derechos humanos. Claro, pues es un compromiso, doctora. Ya nos pondremos Claro de que sí. acuerdo la fecha para regresar aquí con este tema tan interesante de derechos humanos en las empresas. Y bueno, pues agradecerle a la doctora Fabiola Elenca Tapia Mendoza, pues por este tema tan interesante, la justicia con perspectiva de género. Muchísimas gracias, doctora, Muchas por estar gracias. aquí, y por supuesto que nos vemos muy pronto con este tema tan interesante que queda en la mesa. Muchísimas gracias a ti por tu invitación, a tus radioescuchas, y es un placer estar acá nuevamente. Gracias. Gracias también, bueno, un saludo pues a Roberto Portillo, a Miguel del Pozo, que nos mandaron también un saludo. Muchas gracias. A Escucha Radio también, gracias por estar y por transmitirnos, a todo el equipo que hace posible esta transmisión, y por supuesto también a Jani López, que nos hizo los diseños. Soy Angélica Mayén y esta semana haz algo diferente. Empieza a estudiar sobre la justicia, ¿no? Como en una perspectiva de género, viendo las cosas desde un punto de vista diferente, haciendo valer tus derechos. Y bueno, hasta que nos volvamos a encontrar, te dejo un abrazo de corazón a corazón lleno de luz. Hasta pronto. Gracias. Para seguir con más gastronomía, cultura. Excelente. Pues muchas gracias, Angélica. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Espero te haya gustado. No,